¿Sabías que puedes estar ganando millones y aún así estar quebrado? En 1980, las ganancias de Warren Buffett subieron un 16%, pero en lugar de celebrar, lanzó una gran advertencia. No pagan en dólares, te pagan en hamburguesas. Mi nombre es Jesús Guillén, bienvenido a mi canal de YouTube. Si estás acá por casualidad, aprovecha de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos educativos que voy compartiendo a través de este canal. Especialmente esta serie, El Oráculo de Omaha, donde vamos compartiendo semana a semana cada una de las míticas pero enriquecedoras cartas que Warren Buffett escribió a sus accionistas de Berkshire Hathaway entre 1977 y 2024. Son 27 cartas que representan un gran aprendizaje para nosotros los inversionistas. Hoy vamos a desglosar la carta de 1980, donde Buffett revela el secreto del iceberg de las ganancias, del cómo la inflación es ese impuesto invisible que está devorando tu poder adquisitivo ahora mismo. Si quieres entender por qué la liquidez es tu mejor arma y por qué la integridad de tus socios vale más que cualquier algoritmo de trading, quédate hasta el final. Vamos a leer la carta y al final voy a dejar todas mis conclusiones y lo que yo he aprendido. Y te invito también a que dejes tus comentarios y compartas este contenido. Vamos a leer. A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc., las ganancias operativas mejoraron a $41.90 millones en 1980, frente a los $36 millones de 1979, pero la rentabilidad sobre el capital inicial, con valores a precio de costo, disminuyó del 18.6% al 17.8%. Consideramos que este último indicador es la medida más apropiada del desempeño económico de la gerencia en un año. Sin embargo, el uso informado de este indicador requiere comprender muchos factores, incluyendo las políticas contables, los valores históricos de los activos, el apalancamiento financiero y las condiciones del sector. En su evaluación de nuestro desempeño económico, sugerimos que presten especial atención a dos factores: uno positivo, propio de nuestra operación, y otro negativo, aplicable al desempeño corporativo en general. Comencemos por el lado positivo. Ganancias de la propiedad no controlada. Cuando una empresa posee parte de otra, se deben seleccionar los procedimientos contables apropiados para dicha participación, de entre tres categorías principales. El porcentaje de acciones con derecho a voto que se posee determina, en gran medida, qué categoría de principios contables debe utilizarse. Los principios contables generalmente aceptados exigen, con excepciones, como en el caso de nuestra antigua filial bancaria, la consolidación total de las ventas, los gastos, los impuestos y las ganancias de las participaciones empresariales con una participación superior al 50%. Blue Chip Stamps, propiedad en un 60% de Berkshire Hathaway Inc., se encuentra en esta categoría. Por lo tanto, todos los ingresos y gastos de Blue Chip se incluyen íntegramente en el estado de resultados consolidado de Berkshire, y la participación del 40% de terceros en las ganancias netas de Blue Chip se refleja en el estado como una deducción por participación minoritaria. También es habitual la inclusión total de las ganancias subyacentes de otra clase de participaciones, empresas con una participación del 20% al 50%, generalmente denominadas empresas participadas. Las ganancias de dichas empresas, por ejemplo, Wesco Financial, controlada por Berkshire, pero de la que solo posee el 48%, se incluyen mediante una sola línea en el estado de resultados del propietario. A diferencia de la categoría de participaciones superiores al 50%, se omiten todos los conceptos de ingresos y gastos, solo se incluye la participación proporcional del beneficio neto. Por lo tanto, si la corporación A posee un tercio de la corporación B, un tercio de las ganancias de B, independientemente de si B las distribuye o no, se incluirán en las ganancias de A. Existen algunas modificaciones, tanto en esta categoría como en la de participaciones superiores al 50%, relacionadas con los impuestos entre empresas y los ajustes del precio de compra, cuya explicación abordaremos más adelante. Sabemos que no puedes esperar. Finalmente, se incluyen las participaciones que representan menos del 20% de las acciones con derecho a voto de otra corporación. En estos casos, las normas contables exigen que las empresas propietarias incluyan en sus ganancias únicamente los dividendos recibidos de dichas participaciones. Las ganancias no distribuidas se ignoran. Por lo tanto, si poseemos el 10% de la corporación X, con ganancias de $10 millones en 1980, reportaríamos en nuestras ganancias, sin tener en cuenta los impuestos relativamente bajos sobre los dividendos entre empresas, a
$1 millón si X declaró los $10 millones completos en dividendos. B. $500,000 si X pagó el 50%, es decir, $5 millones en dividendos. O C. 0 si X reinvirtió todas las ganancias. Les imponemos este breve y simplificado curso de contabilidad porque la concentración de recursos de Berkshire en el sector asegurador genera una concentración correspondiente de sus activos en empresas de esa tercera categoría, con menos del 20% de participación. Muchas de estas empresas distribuyen dividendos por un porcentaje relativamente pequeño de sus ganancias. Esto significa que solo una pequeña parte de su capacidad de generar ingresos actual se refleja en nuestras ganancias operativas actuales. Sin embargo, si bien nuestras ganancias operativas reportadas reflejan únicamente los dividendos recibidos de dichas empresas, nuestro bienestar económico está determinado por sus ganancias, no por sus dividendos. Nuestras participaciones en esta tercera categoría de empresas han aumentado drásticamente en los últimos años, a medida que nuestro negocio de seguros ha prosperado y los mercados de valores han presentado oportunidades particularmente atractivas en el ámbito de las acciones ordinarias. El gran aumento de dichas participaciones, sumado al crecimiento de las ganancias de esas empresas de propiedad parcial, ha producido un resultado inusual. La parte de nuestras ganancias que estas empresas retuvieron el año pasado, la parte que no se nos pagó en dividendos, superó el total de las ganancias operativas anuales declaradas por Berkshire Hathaway. Por lo tanto, la contabilidad convencional solo permite que menos de la mitad de nuestras ganancias se manifiesten, a simple vista. En el mundo empresarial, este resultado es bastante raro. En nuestro caso, es probable que se repita. Nuestro análisis de la realidad de las ganancias difiere en cierta medida de los principios contables generalmente aceptados, especialmente cuando estos deben aplicarse en un mundo de altas e inciertas tasas de inflación. Pero es mucho más fácil criticar que mejorar dichas normas contables. Los problemas inherentes son enormes. Hemos sido propietarios del 100% de empresas cuyas ganancias declaradas no valían para nosotros ni cerca de 100 centavos por dólar, a pesar de que, desde un punto de vista contable, controlábamos totalmente su disposición. El control era teórico. A menos que reinvirtiéramos todas las ganancias, se produciría un deterioro masivo en el valor de los activos ya existentes. Pero esas ganancias reinvertidas no tenían ninguna perspectiva de generar una rentabilidad cercana a la del mercado. También hemos sido propietarios de pequeñas fracciones de empresas con extraordinarias posibilidades de reinversión, cuyas ganancias retenidas tenían para nosotros un valor económico muy superior a 100 centavos por dólar. El valor de las utilidades retenidas para Berkshire Hathaway no se determina por si poseemos el 100%, el 50%, el 20% o el 1% de las empresas en las que se encuentran. Más bien, el valor de esas utilidades retenidas se determina por el uso que se les da y el nivel de ganancias que genera dicho uso. Esto es válido tanto si nosotros determinamos el uso como si lo determinan gerentes que no contratamos, pero que elegimos incorporar. Lo que cuenta es el acto, no las personas. Y el valor no se ve afectado en absoluto por la inclusión o no inclusión de esas utilidades retenidas en nuestros propios resultados operativos reportados. Si un árbol crece en un bosque que poseemos parcialmente, pero no registramos su crecimiento en nuestros estados financieros, seguimos siendo dueños de una parte del árbol. Les advertimos que nuestra postura es poco convencional, pero preferimos que las ganancias por las que no recibimos crédito contable se utilicen de forma provechosa en una empresa de la que poseemos el 10%, gestionada por un equipo directivo que no contratamos personalmente, a que las ganancias por las que sí recibimos crédito se inviertan en proyectos de potencial más dudoso, gestionados por otro equipo directivo, incluso si somos nosotros mismos ese equipo. No podemos resistir la tentación de hacer una breve pausa publicitaria. Un uso de las ganancias retenidas que solemos recibir con especial entusiasmo cuando lo practican empresas en las que tenemos intereses de inversión es la recompra de sus propias acciones. El razonamiento es sencillo. Si una buena empresa se vende en el mercado por mucho menos de su valor intrínseco, ¿qué utilización del capital puede ser más segura o rentable que una ampliación significativa de los intereses de todos los propietarios a ese precio de ganga? La naturaleza competitiva de las adquisiciones corporativas casi garantiza el pago del precio total, e incluso a menudo superior, cuando una empresa adquiere la totalidad de otra. Sin embargo, la naturaleza de subasta de los mercados de valores suele permitir a las empresas bien gestionadas la oportunidad de adquirir partes de sus propios negocios a un precio inferior al 50% del necesario para obtener la misma capacidad de generar ingresos mediante la adquisición negociada de otra empresa. Resultados corporativos a largo plazo.
Como ya hemos mencionado, evaluamos el desempeño corporativo anual comparando las ganancias operativas con el patrimonio neto de los accionistas, valorado en su costo. Sin embargo, nuestro indicador de desempeño a largo plazo incluye todas las ganancias o pérdidas de capital, realizadas o no realizadas. Continuamos obteniendo una rentabilidad sobre el patrimonio a largo plazo que supera considerablemente el promedio de nuestras rentabilidades anuales. El principal factor que explica este resultado tan positivo es simple: las utilidades retenidas de las participaciones no controladas que mencionamos anteriormente se han convertido en ganancias en su valor de mercado. Por supuesto, esta conversión de utilidades retenidas en apreciación del precio de mercado es muy irregular, en algunos años se invierte, impredecible en cuanto al momento en que se produce y difícilmente se materializa de forma exacta. Además, un precio de compra irrisorio para un paquete de acciones de una corporación puede anular los efectos de una década de retención de utilidades por parte de dicha corporación. Pero cuando los precios de compra son razonables, es casi seguro que el mercado reconocerá a largo plazo la acumulación de utilidades retenidas. Periódicamente, incluso recibirá una guinda al pastel, con una apreciación del mercado que superará con creces las utilidades retenidas posteriores a la compra. En los 16 años transcurridos desde que la actual administración asumió la responsabilidad de Berkshire, el valor contable por acción, con las participaciones de la aseguradora valoradas a precio de mercado, ha aumentado de $19.46 a $400.80, lo que representa un crecimiento anual compuesto del 20.5%. Ustedes lo han hecho mejor. El valor del contenido mineral del cuerpo humano creció a un ritmo anual compuesto del 22% durante la última década. Además, es alentador constatar que este logro se alcanzó a pesar de numerosos errores. La lista es demasiado extensa y dolorosa para detallarla aquí. Sin embargo, demuestra claramente que se puede alcanzar un promedio de éxito corporativo razonablemente competitivo a pesar de muchos fracasos gerenciales. Nuestras aseguradoras seguirán realizando grandes inversiones en empresas bien gestionadas, con una posición favorable y sin control, que a menudo solo distribuirán en dividendos una pequeña proporción de sus ganancias. Siguiendo esta política, esperamos que nuestra rentabilidad a largo plazo siga superando la rentabilidad anual derivada de los beneficios operativos declarados. Nuestra confianza en esta creencia se puede cuantificar fácilmente. Si vendiéramos las acciones que poseemos y las sustituyéramos por bonos a largo plazo exentos de impuestos, nuestros beneficios operativos declarados aumentarían inmediatamente en más de $30 millones anuales. Tal cambio no nos tienta en absoluto. Hasta aquí las buenas noticias. Resultados para los propietarios. Desafortunadamente, las ganancias reportadas en los estados financieros corporativos ya no son la variable dominante que determina si usted, el propietario, obtiene ganancias reales. Solo el aumento del poder adquisitivo representa ganancias reales sobre la inversión. Si usted, A, renuncia a 10 hamburguesas para comprar una inversión, B, recibe dividendos que, después de impuestos, alcanzan para comprar 2 hamburguesas, y C, recibe, al vender sus participaciones, ganancias después de impuestos que alcanzan para comprar 8 hamburguesas, entonces, D, no ha obtenido ingresos reales de su inversión, independientemente de cuánto se haya revalorizado en dólares. Puede que se sienta más rico, pero no comerá más rico. Las altas tasas de inflación generan un impuesto sobre el capital que hace que muchas inversiones corporativas sean poco prudentes, al menos si se miden según el criterio de un rendimiento real positivo de la inversión para los propietarios. Esta tasa de rentabilidad mínima, el retorno sobre el capital que una corporación debe alcanzar para generar un rendimiento real para sus propietarios, ha aumentado drásticamente en los últimos años. El inversor promedio que paga impuestos ahora se encuentra en una situación de riesgo constante, con una tendencia a la baja que se ha acelerado hasta el punto de que su crecimiento es nulo. Por ejemplo, en un mundo con una inflación del 12%, una empresa que obtiene un 20% de rentabilidad sobre el capital, algo que muy pocas logran de forma consistente, y que lo distribuye íntegramente entre los accionistas que se encuentran en el tramo impositivo del 50%, está consumiendo su capital real, en lugar de incrementarlo. La mitad de ese 20% se destinará al impuesto sobre la renta. El 10% restante deja a los propietarios de la empresa con solo el 98% del poder adquisitivo que tenían al inicio del año, a pesar de no haber gastado ni un céntimo de sus ganancias. Los inversores de este tramo estarían, de hecho, mejor con una combinación de precios estables y una rentabilidad corporativa sobre el capital de tan solo unos pocos puntos porcentuales. Los impuestos explícitos sobre la renta, sin ningún impuesto implícito sobre la inflación, jamás pueden convertir una rentabilidad corporativa positiva en una rentabilidad negativa para el propietario.
Incluso si existieran tasas impositivas del 90% sobre la renta personal tanto para dividendos como para ganancias de capital, quedaría una parte de la renta real para el propietario con una tasa de inflación cero. Pero el impuesto sobre la inflación no se limita a la renta declarada. Tasas de inflación no muy alejadas de las experimentadas recientemente pueden convertir el nivel de rentabilidad positiva obtenido por la mayoría de las empresas en rentabilidad negativa para todos los propietarios, incluidos aquellos que no están obligados a pagar impuestos explícitos. Por ejemplo, si la inflación alcanzara el 16%, los propietarios del más del 60% de las empresas estadounidenses que obtienen una rentabilidad inferior a esta tasa estarían obteniendo una rentabilidad real negativa, incluso si se eliminaran los impuestos sobre la renta de dividendos y ganancias de capital. Por supuesto, ambas formas de tributación coexisten e interactúan, ya que los impuestos explícitos se aplican sobre la renta nominal, no sobre la real. Por lo tanto, se pagan impuestos sobre la renta sobre lo que serían déficits si la rentabilidad para los accionistas se midiera en dólares constantes. Con las tasas de inflación actuales, creemos que los propietarios individuales en tramos impositivos medios o altos, a diferencia de las entidades exentas de impuestos, como los fondos de pensiones, las instituciones benéficas, etc., no deberían esperar una rentabilidad real a largo plazo de la empresa estadounidense promedio, incluso si estas personas reinvierten la totalidad de las ganancias netas de los dividendos que reciben. La rentabilidad media sobre el capital de las empresas se ve totalmente contrarrestada por la combinación del impuesto implícito sobre el capital derivado de la inflación y los impuestos explícitos aplicados tanto a los dividendos como a las ganancias de valor generadas por las utilidades retenidas. Como dijimos el año pasado, Berkshire no tiene una solución corporativa para este problema. Lo repetiremos el año que viene. La inflación no mejora nuestra rentabilidad sobre el capital. La indexación es la protección que todos buscan contra la inflación. Pero la gran mayoría, aunque existen importantes excepciones, del capital corporativo no está indexado ni siquiera parcialmente. Por supuesto, las ganancias y los dividendos por acción suelen aumentar si una empresa ahorra ganancias significativas, es decir, si las reinvierte en lugar de pagarlas como dividendos. Pero esto sería cierto incluso sin inflación. Un asalariado ahorrativo, de igual manera, podría lograr aumentos anuales regulares en sus ingresos totales sin recibir nunca un aumento de sueldo, si estuviera dispuesto a recibir solo la mitad de su salario en efectivo, su dividendo, y depositar sistemáticamente la otra mitad, sus ganancias retenidas, en una cuenta de ahorros. Ni este asalariado ahorrador ni el accionista de una corporación ahorradora cuyo dividendo anual aumenta mientras su rentabilidad sobre el capital se mantiene constante, están realmente indexados. Para que el capital esté verdaderamente indexado, la rentabilidad sobre el capital debe aumentar, es decir, las ganancias de la empresa deben incrementarse sistemáticamente en proporción al aumento del nivel de precios sin necesidad de que la empresa añada capital, incluido el capital circulante. Las ganancias adicionales generadas por una mayor inversión no cuentan. Solo unas pocas empresas se acercan a demostrar esta capacidad, y Berkshire Hathaway no es una de ellas. Por supuesto, tenemos una política corporativa de reinvertir las ganancias para el crecimiento, la diversificación y la solidez, lo que tiene el efecto incidental de minimizar la imposición actual de impuestos explícitos a nuestros accionistas. Sin embargo, en el día a día, usted estará sujeto al impuesto implícito sobre la inflación, y cuando desee transferir su inversión en Berkshire a otra forma de inversión o al consumo, también deberá pagar impuestos explícitos. Fuentes de ingresos. La siguiente tabla muestra las fuentes de los ingresos reportados por Berkshire. Berkshire posee aproximadamente el 60% de Blue Chip Stamps, que a su vez posee el 80% de Wesco Financial Corporation. La tabla muestra los ingresos totales de las diversas entidades comerciales, así como la participación de Berkshire en dichos ingresos. Todas las ganancias y pérdidas de capital significativas atribuibles a cualquiera de las entidades comerciales se agregan en la cifra de ganancias realizadas por valores que aparece al final de la tabla y no se incluyen en los ingresos operativos. Nuestro cálculo de los ingresos operativos también excluye la ganancia por la venta de las sucursales de Mutual. En este sentido, difiere de la presentación en nuestros estados financieros auditados, que incluyen este elemento en el cálculo de las ganancias antes de la ganancia de inversión realizada. Blue Chip Stamps y Wesco son empresas cotizadas con sus propios requisitos de información. En las páginas 40 a 53 de este informe, hemos reproducido los informes narrativos de los principales ejecutivos de ambas empresas, en los que describen las operaciones de 1980.
Recomendamos una lectura atenta y sugerimos que presten especial atención al excelente trabajo realizado por Louis Vincenti y Charlie Munger en el reposicionamiento de Mutual Savings and Loan. Se enviará una copia del informe anual completo de cualquiera de las dos compañías a cualquier accionista de Berkshire que lo solicite al señor Robert H. Byrd para Blue Chip Stamps, 5801 Southeastern Avenue, Los Ángeles, California 90040, o a la señora Beth Decker para Wesco Financial Corporation, 315 East Colorado Boulevard, Pasadena, California 91109. Como se indicó anteriormente, las ganancias no distribuidas de las compañías que no controlamos tienen ahora la misma importancia que las ganancias operativas reportadas, detalladas en la tabla anterior. La parte distribuida, por supuesto, se incluye en la tabla principalmente a través de la sección de ingresos netos por inversiones de las ganancias del grupo de seguros. A continuación, mostramos la participación proporcional de Berkshire en aquellas empresas no controladas para las cuales solo las ganancias distribuidas, dividendos, se incluyen en nuestras propias ganancias. A. Todas propiedad de Berkshire o sus filiales de seguros. B. Blue Chip y, o Wesco, poseen acciones de estas empresas. Todas las cifras representan el interés neto de Berkshire en el conjunto de las participaciones brutas del grupo. En esta tabla se observa que nuestras fuentes de generación de ingresos subyacentes se distribuyen de forma muy diferente entre los sectores de lo que podría parecer a simple vista. Por ejemplo, nuestras filiales de seguros poseen aproximadamente el 3% de Kaiser Aluminum y el 1.25% de Alcoa. Nuestra participación en las ganancias de 1980 de estas empresas asciende a unos 13 millones de dólares. Si se traduce dólar por dólar a una combinación de ganancia de valor de mercado y dividendos, esta cifra tendría que reducirse por una cantidad significativa, aunque no precisamente determinable, de impuestos. Quizás un 25% sería una suposición razonable. Por lo tanto, tenemos un interés económico mucho mayor en el negocio del aluminio que en prácticamente cualquiera de las empresas operativas que controlamos y sobre las que informamos con mayor detalle. Si mantenemos nuestras participaciones, nuestro desempeño a largo plazo se verá más afectado por la economía futura de la industria del aluminio que por las decisiones operativas directas que tomemos con respecto a la mayoría de las empresas sobre las que ejercemos control gerencial. HEICO Corporation. Nuestra mayor participación no controlada es de 7.2 millones de acciones de HEICO Corporation, lo que equivale a aproximadamente un 33% de capital. Normalmente, una participación de esta magnitud, superior al 20%, se consideraría una participación en una empresa participada y nos obligaría a reflejar una parte proporcional de las ganancias de HEICO en las nuestras. Sin embargo, adquirimos nuestras acciones de HEICO en virtud de órdenes especiales de los departamentos de seguros del Distrito de Columbia y de Nueva York, que exigían que el derecho a voto de las acciones se transfiriera a una parte independiente. Al no existir este derecho, nuestra participación del 33% no cumple los requisitos para ser considerada una empresa participada. La situación de Pinkerton es similar. Por supuesto, el hecho de que las ganancias no distribuidas de HEICO se incluyan o no anualmente en nuestra cifra de ganancias operativas no tiene ninguna relación con su valor económico para nosotros ni para ustedes como propietarios de Berkshire. El valor de estas ganancias retenidas estará determinado por la habilidad con la que la gerencia de HEICO las utilice. En este sentido, no podríamos estar más satisfechos. HEICO representa lo mejor de todos los mundos de inversión. La combinación de una ventaja comercial muy importante y difícil de replicar con una gestión extraordinaria cuyas habilidades operativas se complementan con una gran habilidad en la asignación de capital. Como pueden ver, nuestras participaciones nos costaron 47 millones de dólares, de los cuales aproximadamente la mitad se invirtió en 1976 y la mayor parte del resto en 1980. Con la tasa de dividendos actual, nuestras ganancias declaradas de HEICO ascienden a poco más de 3 millones de dólares anuales. Sin embargo, estimamos que nuestra participación en su capacidad de generar ganancias es del orden de 20 millones de dólares anuales. Por lo tanto, las ganancias no distribuidas correspondientes a esta participación podrían representar el 40% de las ganancias operativas totales declaradas de Berkshire. Cabe destacar que nos sentimos tan cómodos con que la gerencia de HEICO retenga una cantidad estimada de 17 millones de dólares en ganancias correspondientes a nuestra participación como si esa suma estuviera en nuestras propias manos. En los últimos 2 años, HEICO, mediante la recompra de sus propias acciones, ha reducido el número de acciones en circulación de 34.2 millones a 21.6 millones, lo que ha mejorado drásticamente los intereses de los accionistas en un negocio que, sencillamente, no se puede replicar.
Los propietarios no podrían haber salido mejor parados. En informes anteriores, hemos hablado de las decepciones que suelen derivarse de la compra y gestión de empresas en proceso de reestructuración. A lo largo de los años, se nos han descrito cientos de casos de reestructuración en decenas de sectores, y, ya sea como participantes o como observadores, hemos analizado su desempeño en comparación con las expectativas. Nuestra conclusión es que, salvo contadas excepciones, cuando una dirección con reputación de brillantez se hace cargo de un negocio con reputación de tener una economía deficiente, es la reputación del negocio la que permanece intacta. HEICO podría parecer una excepción, ya que se salvó de la quiebra en 1976. Ciertamente, se requirió una gestión brillante para su rescate, y Jack Byrne, al llegar ese año, aportó ese ingrediente en abundancia. Pero también es cierto que la ventaja competitiva fundamental de la que HEICO había disfrutado, una ventaja que anteriormente había generado un éxito rotundo, seguía intacta en la empresa, aunque sumergida en un mar de problemas financieros y operativos. HEICO fue diseñada para ser la opción de bajo costo en un mercado enorme, seguros de automóviles, dominado en gran medida por empresas cuyas estructuras de marketing limitaban la adaptación. Gestionada según su diseño, podía ofrecer un valor excepcional a sus clientes y, al mismo tiempo, obtener beneficios extraordinarios. Durante décadas, se había gestionado precisamente de esta manera. Sus problemas a mediados de los 70 no se debieron a ninguna disminución o desaparición de esta ventaja económica esencial. Los problemas de HEICO en aquel entonces la colocaron en una situación análoga a la de American Express en 1964 tras el escándalo del aceite de ensalada. Ambas eran empresas únicas, que se tambaleaban temporalmente por los efectos de un golpe fiscal que no destruyó su excepcional situación económica subyacente. Las situaciones de HEICO y American Express, franquicias comerciales extraordinarias con un problema localizado y extirpable, que, sin duda, requería un cirujano experto, deben distinguirse de la verdadera situación de reestructuración, en la que los directivos esperan, y necesitan, llevar a cabo una Pygmalion corporativa. Sea cual sea su nombre, estamos encantados con nuestra participación en HEICO, que, como ya se mencionó, nos costó $47 millones. Adquirir una empresa con un potencial de ganancia similar, de $20 millones, con características económicas de primera clase y excelentes perspectivas, costaría un mínimo de $200 millones, mucho más en algunos sectores, si se tuviera que realizar mediante la compra negociada de la totalidad de la compañía. Una participación del 100% de este tipo ofrece al propietario la posibilidad de aprovechar la compra, cambiar la dirección, redirigir el flujo de caja y vender el negocio. También puede generar cierto entusiasmo en torno a la sede central, menos frecuente. Nos resulta muy satisfactorio que la naturaleza de nuestro negocio de seguros nos obligue a adquirir participaciones minoritarias en empresas ya consolidadas, a precios muy inferiores a nuestra participación en el valor total de la empresa, que no requieren cambios en la dirección, reorientación del flujo de caja ni venta. No hay muchos Jack Byrne en el mundo de la gestión, ni HEICO en el mundo empresarial. ¿Qué podría ser mejor que asociarse con ambos? Condiciones del sector asegurador. El panorama de la suscripción de pólizas en el sector asegurador continúa evolucionando según lo previsto, con un índice combinado. Véase la definición en la página 37, que aumentó de 100.6 en 1979 a un estimado de 103.5 en 1980. Es prácticamente seguro que esta tendencia continuará y que las pérdidas por suscripción del sector aumentarán de forma significativa y progresiva en 1981 y 1982. Para comprender el porqué, recomendamos leer el excelente análisis de la dinámica competitiva del sector de seguros generales realizado por Barbara Stewart de Chubb Corporation. En un artículo de octubre de 1980, el informe anual de Chubb presenta sistemáticamente los análisis más perspicaces, sinceros y bien redactados sobre las condiciones del sector. Le recomendamos suscribirse a la lista de correo de la empresa. El análisis de la señora Stewart puede no ser alentador, pero creemos que es muy probable que sea preciso. Y, lamentablemente, un problema poco divulgado pero particularmente pernicioso podría prolongar e intensificar la inminente crisis del sector. No solo es probable que obligue a muchas aseguradoras a buscar clientes cuando las pérdidas por siniestros alcancen niveles récord, sino que también es probable que las obligue a redoblar sus esfuerzos en ese momento. Este problema surge de la caída de los precios de los bonos y de la convención contable de las aseguradoras que permite a las compañías mantener bonos a su costo amortizado, independientemente de su valor de mercado. Muchas aseguradoras poseen bonos a largo plazo que, a costo amortizado, equivalen a entre 2 y 3 veces su patrimonio neto.
Si este valor es 3 veces, una reducción de 1/3 en el precio de los bonos, si se registrara en los libros, aniquilaría el patrimonio neto. Y, efectivamente, se ha reducido. Algunas de las compañías de seguros de propiedad y accidentes más grandes y conocidas se encuentran actualmente con un patrimonio neto nominal, o incluso negativo, cuando sus tenencias de bonos se valoran a precio de mercado. Por supuesto, el precio de sus bonos podría subir, restaurando así, parcial o incluso totalmente, la integridad del patrimonio neto declarado. O podrían caer aún más. Creemos que las previsiones a corto plazo sobre los precios de las acciones o los bonos son inútiles. Las previsiones pueden revelar mucho sobre quien las realiza, no dicen nada sobre el futuro. Puede resultar extraño que la supervivencia de una compañía de seguros se vea amenazada cuando el precio de su cartera de acciones cae lo suficiente como para reducir significativamente su patrimonio neto, pero que una caída aún mayor en el precio de los bonos no produzca ninguna reacción. El sector respondería señalando que, independientemente del precio actual, los bonos se pagarán íntegramente al vencimiento, eliminando así cualquier caída de precio intermedia. Este argumento sostiene que esto puede tardar 20, 30 o incluso 40 años, pero, mientras no sea necesario vender los bonos, al final todos valdrán su valor nominal. Por supuesto, si se venden, incluso si se reemplazan por bonos similares que ofrecen un mejor valor relativo, la pérdida debe contabilizarse de inmediato. Y, con la misma prontitud, el patrimonio neto publicado debe ajustarse a la baja por el importe de la pérdida. En tales circunstancias, muchas opciones de inversión desaparecen, quizás durante décadas. Por ejemplo, cuando se prevén grandes pérdidas en la suscripción de pólizas, puede resultar una excelente estrategia comercial para algunas aseguradoras pasar de bonos exentos de impuestos a bonos sujetos a tributación. La reticencia a reconocer grandes pérdidas en bonos puede ser el único factor que impida una medida tan sensata. Pero las consecuencias de las enormes pérdidas no realizadas en bonos son mucho más graves que la simple inmovilización de la capacidad de inversión. La fuente de fondos para comprar y mantener esos bonos es un fondo común proveniente de los asegurados y reclamantes, con rostros cambiantes, dinero que, en efecto, se encuentra temporalmente depositado en la aseguradora. Mientras este fondo mantenga su tamaño, no es necesario vender bonos. Si el fondo disminuye, lo cual ocurrirá si el volumen de negocio se reduce significativamente, será necesario vender activos para saldar las deudas. Y si esos activos consisten en bonos con grandes pérdidas no realizadas, dichas pérdidas se materializarán rápidamente, diezmando el patrimonio neto en el proceso. Por lo tanto, una compañía de seguros con una disminución del valor de mercado de sus bonos que se aproxima a su patrimonio neto declarado, de los cuales ahora hay muchos, y que además se enfrenta a niveles de tarifas inadecuados que seguramente se deteriorarán aún más, tiene dos opciones. Una opción para la gerencia es indicar a los suscriptores que sigan fijando los precios de acuerdo con la exposición involucrada. Asegúrense de obtener $1 de prima por cada $1 de costo de gastos más el costo de la pérdida esperada. Las consecuencias de esta directiva son predecibles. A. Dado que la mayoría de los negocios son sensibles al precio y renovables anualmente, muchas pólizas actualmente vigentes se perderán frente a la competencia en un plazo relativamente corto. B. A medida que el volumen de primas se reduzca significativamente, se producirá una disminución retardada pero correspondiente de los pasivos, primas no devengadas y reclamaciones por pagar. C. Será necesario vender activos, bonos, para compensar la disminución de los pasivos. Y D. La desaparición del patrimonio neto, antes no reconocida, se reconocerá parcialmente, dependiendo del volumen de dichas ventas, en los estados financieros publicados de la aseguradora. Variaciones de esta desalentadora secuencia implican una penalización menor sobre el patrimonio neto declarado. La reacción de algunas compañías en el caso del punto C sería vender acciones que ya cotizan a su valor de mercado o bonos adquiridos recientemente que impliquen pérdidas menos severas. Este comportamiento de avestruz, vender los mejores activos y conservar los que generan mayores pérdidas, si bien es menos doloroso a corto plazo, es poco probable que resulte beneficioso a largo plazo. La segunda opción es mucho más sencilla: seguir generando negocios independientemente de las tasas de interés y las enormes pérdidas potenciales, manteniendo así los niveles actuales de primas, activos y pasivos, y luego rezar para que mejore la situación, ya sea para la suscripción o para los precios de los bonos. La prensa especializada critica mucho la suscripción basada en el flujo de caja, es decir, generar negocios sin importar las pérdidas potenciales para obtener fondos que invertir a las altas tasas de interés actuales. Esta segunda opción podría denominarse suscripción de mantenimiento de activos, aceptar negocios desastrosos solo para conservar los activos que se tienen actualmente.
Por supuesto, ya sabes qué opción se elegirá. Y también es evidente que, mientras muchas grandes aseguradoras se vean obligadas a optar por la segunda opción, no habrá mejores tiempos para la suscripción de pólizas. Porque si gran parte del sector considera que debe mantener los niveles de volumen de primas independientemente de la adecuación de los precios, todas las aseguradoras tendrán que acercarse a esos precios. Justo después de tener problemas financieros propios, la peor situación es tener un gran grupo de competidores con problemas financieros que puedan eludir mediante una política de venta a cualquier precio. Mencionamos anteriormente que las empresas que no estuvieran dispuestas, por diversas razones, como la reacción pública, el orgullo institucional o la protección de su patrimonio neto, a vender bonos a precios que obligaran a reconocer grandes pérdidas, podrían verse paralizadas en su postura de inversión durante una década o más. Pero, como ya se ha señalado, ese es solo la mitad del problema. Las empresas que han asumido importantes compromisos con bonos a largo plazo pueden haber perdido, durante un periodo considerable, no solo muchas de sus opciones de inversión, sino también muchas de sus opciones de suscripción. Nuestra posición al respecto es satisfactoria. Creemos que nuestro patrimonio neto, valorado según los bonos de todas las aseguradoras a su costo amortizado, es el más sólido en relación con el volumen de primas entre todos los grandes grupos de seguros de daños con accionistas. Cuando los bonos se valoran a precio de mercado, nuestra fortaleza relativa se vuelve mucho más significativa. Pero para no caer en el exceso de confianza, recordamos que los vencimientos de nuestros activos y pasivos aún están mucho más desalineados de lo que desearíamos y que nosotros también perdimos sumas importantes en bonos porque su presidente hablaba cuando debería haber actuado. Nuestro abundante capital y flexibilidad de inversión nos permitirán tomar las decisiones que consideremos más acertadas durante el periodo prolongado de precios inadecuados que se prevé. Sin embargo, los problemas del sector también nos afectan. Nuestra solidez financiera no nos exime del entorno de precios adversos que actualmente afecta a todo el sector de seguros de daños. Esto nos brinda mayor solidez y más opciones. Operaciones de seguros. Los gerentes de National Indemnity, liderados por Phil Lyschek con la valiosa colaboración de Roland Miller y Bill Jones, superaron sus propios logros en 1980. Si bien el volumen se mantuvo estable, los márgenes de suscripción, en comparación con el sector, alcanzaron un máximo histórico. Prevemos una disminución en el volumen de esta operación en 1981. Sin embargo, sus gerentes no recibirán quejas de la sede central, ni se verán afectados los empleos ni los salarios. Admiramos enormemente la disciplina de suscripción de National Indemnity, establecida desde sus inicios por su fundador, Jack Ringwald, y sabemos que, si se suspendiera, probablemente no se podría recuperar por completo. John Seward, de Home and Auto, sigue progresando satisfactoriamente en la sustitución de un número cada vez menor de pólizas de automóviles por un mayor volumen de líneas menos competitivas, principalmente de responsabilidad civil general de primas bajas. Las operaciones se están expandiendo gradualmente, tanto geográficamente como por línea de productos, según lo justifican los resultados de suscripción. El negocio de reaseguros sigue reflejando los excesos y problemas de las aseguradoras primarias. Peor aún, tiene el potencial de magnificar dichos excesos. El reaseguro se caracteriza por una extrema facilidad de entrada, grandes pagos de primas por adelantado y retrasos considerables en los informes y pagos de siniestros. Inicialmente, el correo matutino trae consigo mucho dinero y pocas reclamaciones. Esta situación puede generar una sensación de felicidad, casi eufórica, similar a la que experimenta una persona al recibir su primera tarjeta de crédito. El atractivo magnético de estas características generadoras de efectivo, actualmente potenciado por la presencia de altas tasas de interés, está convirtiendo el mercado de reaseguros en un caos. Sin una supercatástrofe, la suscripción de riesgos en el sector será deficiente en los próximos años. Si se produce una catástrofe de este tipo, podría haber una debacle, con algunas compañías incapaces de cumplir con sus compromisos contractuales. George Young continúa realizando un excelente trabajo para nosotros en este negocio. Los resultados, incluyendo los ingresos por inversiones, han sido razonablemente rentables. Mantendremos una presencia activa en el reaseguro, pero, en un futuro previsible, no esperamos un crecimiento de las primas derivado de esta actividad. Seguimos teniendo serios problemas en la operación de Homestate. Floyd Taylor en Kansas ha hecho un trabajo excepcional, pero nuestro historial de suscripción en otros lugares está considerablemente por debajo del promedio. Nuestro peor desempeño ha sido Insurance Company of Iowa, que ha sufrido grandes pérdidas anualmente desde su fundación en 1973. A finales de otoño, abandonamos la suscripción en ese estado y fusionamos la compañía con Cornhusker Casualty.
El concepto de home state tiene potencial, pero aún queda mucho trabajo por hacer para aprovecharlo. Nuestra operación de compensación laboral sufrió una gran pérdida cuando Frank DeNardo falleció el año pasado a los 37 años. Frank tenía una mentalidad innata de suscriptor. Era un técnico excelente y un competidor formidable. En poco tiempo, resolvió importantes problemas en la división de compensación laboral de California de National Indemnity. Dan Grossman, quien originalmente nos presentó a Frank, se hizo cargo inmediatamente después de su fallecimiento para continuar con la operación, que ahora utiliza Redwood Fire and Casualty, otra subsidiaria de Berkshire, como entidad aseguradora. Nuestra principal división de compensación laboral, Cypress Insurance Company, dirigida por Milt Thornton, mantiene su excelente trayectoria. Año tras año, Milt, al igual que Phil Leische, dirige una operación de suscripción que supera con creces a la competencia. En el sector, es admirado e imitado, pero nadie lo iguala. En general, prevemos una disminución significativa en el volumen de seguros en 1981, junto con un peor resultado en la suscripción de pólizas. Esperamos una experiencia de suscripción algo superior a la del sector, pero, por supuesto, la mayoría del sector también lo espera. Habrá algunas decepciones. Operaciones textiles y minoristas. Durante el último año, hemos reducido el alcance de nuestro negocio textil. Las operaciones en Wombeck Mills se han cesado, a regañadientes pero de forma necesaria. Parte del equipo se trasladó a New Bedford, pero la mayor parte se ha vendido o se venderá, junto con los bienes inmuebles. El presidente cometió un costoso error al no afrontar antes la realidad de esta situación. En New Bedford, hemos reducido el número de telares en funcionamiento en aproximadamente un tercio, abandonando algunas líneas de alto volumen en las que la diferenciación de productos era insignificante. Incluso suponiendo que todo saliera bien, lo cual rara vez ocurría, estas líneas no podían generar una rentabilidad adecuada en relación con la inversión. Y, a lo largo de un ciclo industrial completo, las pérdidas eran el resultado más probable. Nuestra operación textil restante, aún considerable, se ha dividido en una división de fabricación y otra de ventas, cada una con libertad para operar de forma independiente. De esta manera, las fortalezas de distribución y las capacidades de las fábricas no estarán vinculadas. Hemos duplicado con creces la capacidad de nuestro segmento textil más rentable gracias a la reciente compra de telares Saurer usados de 130 pulgadas. Las condiciones actuales indican otro año difícil para el sector textil, pero con una inversión de capital sustancialmente menor. La trayectoria de Ben Rosner en Associated Retail Stores sigue asombrándonos. En un año desfavorable para el comercio minorista, las ganancias de Associated se mantuvieron excelentes, y todas se tradujeron en efectivo. El 7 de marzo de 1981, Associated celebrará su 50º aniversario. Ben ha dirigido la empresa, junto con Leo Simon, su socio de 1931 a 1966, durante esos 50 años. Disposición del Illinois National Bank and Trust of Rockford. El 31 de diciembre de 1980, completamos el canje de 41.086 acciones de Rockford Bancorp Inc., propietaria del 97.7% del Illinois National Bank, por un número igual de acciones de Berkshire Hathaway Inc. Nuestro método de intercambio permitió a todos los accionistas de Berkshire mantener su participación proporcional en el banco, excepto a mí. Se me permitió el 80% de mi participación proporcional. De esta manera, se les garantizó una posición de propiedad idéntica a la que habrían obtenido si hubiéramos seguido un enfoque de decisión más convencional. 24 accionistas, de nuestros aproximadamente 1.300, eligieron esta opción de intercambio proporcional. También permitimos intercambios adicionales, y 39 accionistas más aceptaron esta opción, aumentando así su participación en el banco y disminuyendo su participación proporcional en Berkshire. Todos recibieron la cantidad total de acciones de Bancorp que solicitaron, ya que el total de acciones deseadas por estos 39 accionistas era ligeramente inferior al número disponible para los más de 1.200 accionistas restantes de Berkshire, que optaron por no desprenderse de ninguna acción de Berkshire. Como último recurso para el intercambio, tomé el pequeño saldo restante, el 3% de las acciones de Bancorp. Estas acciones, sumadas a las que recibí de mi asignación básica de canje, el 80% de lo habitual, me dieron una participación proporcional ligeramente menor en el banco y una participación proporcional ligeramente mayor en Berkshire. La dirección del banco está satisfecha con el resultado. Bancorp operará como una sociedad holding económica y sencilla, propiedad de 65 accionistas. Y todos ellos se habrán convertido en propietarios de Bancorp mediante una decisión afirmativa y consciente. Financiamiento.
En agosto, vendimos $60 millones en bonos al 12% y 3/4 con vencimiento el 1 de agosto de 2005, con un fondo de amortización que comenzará en 1991. Los suscriptores principales, Donaldson, Lufkin y Henrad. Securities Corporation, representada por Bill Fisher, y Chiles, Hyder y Company, Inc., representada por Charlie Hyder, realizaron un trabajo impecable de principio a fin. A diferencia de la mayoría de las empresas, Berkshire no solicitó financiamiento por ninguna necesidad inmediata específica. Más bien, pedimos prestado porque creemos que, en un plazo mucho menor que la duración del préstamo, tendremos muchas oportunidades para darle un buen uso al dinero. Las oportunidades más atractivas pueden presentarse en un momento en que el crédito sea extremadamente caro o incluso inaccesible. En esos momentos, queremos contar con una sólida capacidad financiera. Nuestras preferencias de adquisición se inclinan hacia empresas que generan efectivo, no hacia aquellas que lo consumen. A medida que la inflación se intensifica, cada vez más empresas se ven obligadas a gastar todos los fondos que generan internamente solo para mantener su volumen de negocio actual. Este tipo de operaciones tienen un cierto carácter ilusorio. Por muy atractivas que sean las cifras de ganancias, seguimos desconfiando de las empresas que nunca parecen capaces de convertir esos números tan bonitos en efectivo sin condiciones. No es fácil encontrar empresas que cumplan con nuestros estándares. Cada año leemos sobre cientos de adquisiciones corporativas. Solo unas pocas nos habrían interesado. Y la expansión lógica de nuestras operaciones actuales no es fácil de implementar. Pero seguiremos utilizando ambas vías en nuestros intentos por impulsar el crecimiento de Berkshire. En cualquier circunstancia, planeamos operar con abundante liquidez, con una deuda moderada y debidamente estructurada, y con una sólida posición de capital. Este enfoque conservador penaliza un poco nuestra rentabilidad sobre el capital, pero es el único con el que nos sentimos cómodos. Jean Abeg, fundador de nuestro banco de larga trayectoria en Rockford, falleció el 2 de julio de 1980 a los 82 años. Como amigo, banquero y ciudadano, fue insuperable. Se aprende mucho sobre una persona cuando se le compra un negocio y luego se queda a gestionarlo como empleado, en lugar de como propietario. Antes de la compra, el vendedor conoce el negocio a la perfección, mientras que uno empieza desde cero. El vendedor tiene muchas oportunidades de engañar al comprador mediante omisiones, ambigüedades y desinformación. Una vez que se ha realizado la transacción, pueden producirse cambios de actitud sutiles, y no tan sutiles, y los entendimientos tácitos pueden desvanecerse. Como en el noviazgo, las decepciones son frecuentes. Desde que nos conocimos, Jean siempre fue directo al grano, el único rasgo de su personalidad. Al inicio de las negociaciones, expuso abiertamente todos los aspectos negativos. Sin embargo, durante años después de que se completara la transacción, me comentaba periódicamente sobre algunos artículos valiosos que no habíamos mencionado anteriormente y que venían incluidos en la compra. Aunque ya tenía 71 años cuando nos vendió el banco, Jean trabajó más para nosotros que para sí mismo. Nunca tardaba en informar de un problema, pero los problemas eran escasos con Jean. ¿Qué más se podía esperar de un hombre que, durante el feriado bancario de 1933, tenía suficiente efectivo para pagar a todos los depositantes? Jean nunca olvidó que manejaba el dinero de otras personas. Aunque esta actitud fiduciaria siempre fue dominante, sus excelentes habilidades gerenciales permitieron que el banco alcanzara regularmente la primera posición a nivel nacional en rentabilidad. Jean estuvo al frente del Illinois National durante casi 50 años, casi una cuarta parte de la historia de nuestro país. George Meade, un acaudalado industrial, lo trajo de Chicago para abrir un nuevo banco después de que varios bancos en Rockford hubieran quebrado. El señor Meade aportó el capital y Jean dirigió el negocio. Su talento para el liderazgo pronto dejó su huella en prácticamente todas las actividades cívicas importantes de Rockford. Decenas de ciudadanos de Rockford me han contado a lo largo de los años la ayuda que Jean les brindó. En algunos casos, esta ayuda fue financiera. En todos los casos implicó mucha sabiduría, empatía y amistad. Siempre me ofreció lo mismo. Debido a nuestras respectivas edades y posiciones, a veces yo era el socio menor, a veces el mayor. Cualquiera que fuera la relación, siempre fue especial, y la echo de menos. Warren E. Buffett, 27 de febrero de 1981. Presidente del Consejo de Administración. Si tus ganancias suben un 16%, lo celebrarías. Warren Buffett no lo hizo en 1980. En su carta, que acabamos de leer, da una bofetada de realidad. Ganar más dólares no sirve de nada si estás siendo menos eficiente con tu capital.
Estamos cerrando, señores, el análisis de una de las cartas más reveladoras escrita por Warren Buffett a Berkshire Hathaway en su historia. Vamos a compartir algunas conclusiones, pero antes te recuerdo, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte este contenido para que muchas más personas se beneficien de él. Una de las principales enseñanzas que nos ha dejado esta carta es el concepto de iceberg de ganancias. La mayoría de los inversionistas solo miran lo que sale en los reportes oficiales, los dividendos. Pero la verdadera riqueza de Berkshire estaba bajo el agua, en las ganancias de empresas como Jayco, que retenían el dinero, lo reinvertían. Si una empresa es extraordinaria, dijo Buffett, prefiero que se quede con el dinero, lo haga crecer, a que me venga y me lo devuelva y yo tenga que pagar impuestos por ese dividendo. Pendiente con eso. También habló acerca de la inflación, ese impuesto invisible, ese monstruo que se come nuestro poder adquisitivo. Buffett fue tajante. La inflación es un impuesto capital. Si tú ganas un 10% y la inflación es un 12%, no eres más rico, te estás comiendo tus ahorros. Su consejo es oro puro. Tu éxito no se mide en dólares, no se mide en dinero, se mide en poder adquisitivo. Tu inversión de hoy te permitirá comprar más o menos hamburguesa mañana. Si te va a permitir comprar menos hamburguesa mañana, estás siendo más pobre. Y si te va a permitir comprar más hamburguesa, estás haciéndote rico. Así de simple, es un ejemplo sencillo. Si tu poder, mantener el poder adquisitivo del dinero es la máxima. Otra enseñanza súper de la carta que acabamos de leer es el concepto de esta arma secreta, liquidez y disciplina. ¿Cómo sobrevivió Berkshire, según lo que escribía en la carta, en un mercado donde sus competidores se estaban suicidando bajando los precios? Con dos cosas, liquidez y disciplina. Buffett emitió deuda, aunque no la necesitaba, solo para tener potencia de fuego para cuando todos los demás estuvieran quebrados. En el trading y en los negocios, el que está obligado a vender, pierde. El que tiene el efectivo y tiene piso financiero, cuando hay sangre en la calle, papi, ese es el rey. Otra, también habló acerca del factor humano hacia el final de la carta, con la sección que dedicó a Jenny Beck. Nos recordó que detrás de cada balance hay personas. Al recordar a este señor, a Jenny Beck, nos dejó una lección definitiva. Busca socios con integridad. Rodéate de gente buena. Alguien que ponga problemas sobre la mesa antes que los éxitos. Que cuide tu dinero como suyo. Que tenga integridad, que tenga inteligencia, que tenga energía, pero ojo, si tiene inteligencia y energía y no tiene integridad, no es una persona de fiar. Bien, hay muchas más conclusiones, también hay un link para poder acceder a las cartas en idioma original en la descripción de este video. Si deseas tener la traducción en PDF y las conclusiones capítulo a capítulo, también déjame un mensajito y con gusto te lo hago llegar. Esta carta de 1980 no es solo contabilidad, es una guía para navegar en tiempos difíciles. Así que deja de mirar la superficie y empieza a ver el iceberg completo. Hay mucho más bajo el agua de lo que te imaginas que está sosteniendo eso que tú miras. Si te ha gustado este viaje por la mente del mejor inversor del mundo, suscríbete, prepárate porque en el próximo video vamos a entrar en la carta de 1981. Nos vemos en el mercado.